Bueno, pues buenos días a todas las personas que habéis decidido acompañarnos en esta mañana calurosa de viernes, tanto presencialmente en el CIADA como a través de las pantallas. Para los que no me conozcáis, que siempre hay alguien que no me conozca, soy Inmaculada Gómez Pastor, directora gerente de este centro del Inserso, que como siempre digo, además de los balnearios y los termalismos y las vacaciones, hacemos otras cosas, como los centros de referencia. Y en este caso, cumpliendo con la misión, con esta misión de referencia que nos tienen encomendada, y dentro de nuestro currículum de formación especializada, pues realizamos la segunda jornada, rediseñar la identidad personal en el daño cerebral adquirido cuando la reintegración laboral no es posible. Me parece que el tema es absolutamente novedoso. Ya sabemos mucho del abordaje, del modelo, de las nuevas tecnologías, pero dar siempre voz a las personas usuarias, saber después del daño cerebral qué es lo que ocurre. Salvamos la vida, eso está claro, tenemos una sanidad magnífica, pero una vez, como dice el lema de daño cerebral estatal, paréntesis ferace, para ubicarnos, cualquier vida salvada merece ser vivida, pero vamos a ver, en las mejores condiciones posibles. Esto no se acaba cuando se sale de la UCI o cuando salimos del hospital o incluso un poquito más allá, cuando ya estamos tramitando un grado de discapacidad o de dependencia. La vida continúa y debemos, siempre en aras a los derechos de las personas, debemos intentar mejorar la calidad de vida y que esa vida se desarrolle en las mejores condiciones. Y creo que todavía ahí nos queda, si en todo el abordaje del daño cerebral nos queda 20 kilómetros de recorrido, aquí nos quedan 100 kilómetros de recorrido. Y es muy importante escuchar a las personas que han tenido un daño cerebral. Es muy importante saber cómo se sienten. Es muy importante saber qué recursos tienen alrededor y qué echan de menos. Y bueno, en el CIADAC siempre nos gusta reflexionar, nos gusta plantearnos hitos y sobre todo, ya os digo, ir avanzando en el camino. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Lo importante no es lo que yo digo, que simplemente quería daros la bienvenida y haceros partícipes de lo que es vuestra casa, que es este CIADAC. Seguro que la jornada va a ser un éxito y a por ello, que se puede y que vamos avanzando, con paso despacito, pero con paso firme y seguro. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenos días a todos y también, al igual que Inmaculada, agradeceros que hoy hayáis dedicado pues, este día y a estar aquí, tanto a nivel presencial como online. Y bueno, pues realizamos una segunda jornada porque bueno, el año pasado la primera pues, fue un poco experimental, fue bien y gustó bastante. Son temas de los que necesitamos hablar. Y necesitamos hablar bien y saber bien lo que hacemos, tanto los profesionales que trabajamos con personas como los propios usuarios. Creo que es un tema que, como ha dicho Inmaculada, aunque no es novedoso porque esto viene de siempre, pero es verdad que no hemos hablado mucho de este área. Creo que es importante que lo hagamos para hacerlo bien. Entonces, bueno, este año la segunda jornada va a ir un poco enfocada, vamos a profundizar más. Y yo creo que va a ser de interés, creo que vamos a aprender muchísimo todos. Y bueno, para ir directamente a las presentaciones, os voy a presentar al primer ponente que nos va a dar la primera charla. Él es Paco Saidero, y Paco Saidero es psicólogo clínico, tiene con amplia experiencia en terapia y es especialista en terapias de tercera generación, trauma, psicoterapia breve, regulación emocional y adicciones. Además combina su labor clínica con la formación. Él es formador también de equipos profesionales en el área de la salud mental. El título de su presentación es Trauma, duelo y recuperación en daño cerebral adquirido. Así que os dejo con Paco. Adelante, Paco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mientras ponemos en marcha la presentación. En primer lugar, quería agradecer al CIADAC y aquí a Susana como moderadora e impulsora de estas jornadas por dar esta oportunidad, ¿no? en este ámbito de poder explorar
temas que a veces se quedan un poco fuera de lo que viene a ser el tratamiento habitual y que son tan necesarios, ¿no? Porque muchas veces, y es algo que os plantearé a lo largo del rato que voy a compartir, lo que necesitamos es que haya un espacio donde poder poner voz y donde poder alumbrar todo aquello que muchas veces desde nuestra realidad y desde el daño no nos atrevemos a alumbrar, no nos atrevemos a poder compartir. Entonces creo que es importante poder crear espacios donde poder hablar de algo que es muy habitual dentro de la recuperación y de la rehabilitación y que muchas veces pues incluso nos da miedo a poder nombrarlo y a poder decirlo, ¿no? Me gustaría compartir con vosotros en este rato, ya que me habéis permitido acompañaros, una reflexión acerca de cómo en nuestra sociedad actual cada vez nos estamos moviendo más en un ámbito en el que se premia el éxito, se premia el bienestar, se premia el que las cosas nos salgan bien y en el que además todo tiene que venir rápido y tiene que funcionar de la mejor manera posible. Incluso los modelos médicos son modelos de recuperación en los que parece que si se acaba la sintomatología la persona ya está bien. La realidad que nos encontramos en general y en el daño cerebral adquirido es que esto habitualmente no es así. Habitualmente nos encontramos en circunstancias en las que nuestra vida se rompe, que no vuelve a ser la que era antes, y no solo nuestra vida, sino nosotros. Nos encontramos en una situación de tener que resignificarnos y tener que reconstruir nuestra propia identidad. Y además, muchas veces ni siquiera el propio sistema está permitiendo que nosotros podamos hacer esto al ritmo que lo necesitamos. Es como si de repente el malestar no quisiera ser visto por la sociedad y se buscaran solo respuestas rápidas ante algo que necesita mucho tiempo, ante cosas que quizá nos vayan a acompañar el resto de nuestra vida. Por eso en el rato que voy a compartir con vosotros hoy, voy a intentar no profundizar mucho en muchas cosas porque no tenemos ese espacio, pero sí que me gustaría recordaros tanto a vosotros como a vuestras familias que tenemos derechos, ¿vale? Y no os olvidéis de esto. Principalmente somos víctimas de una circunstancia que nos ha pasado y por eso, en este momento, no tenemos que conseguir tener éxito. No tenemos que ser buenos, no tenemos que superar cosas. Tenemos que darnos el tiempo y el espacio para poder tener miedo, para poder estar tristes y para poder enfadarnos. Porque el mismo proceso de rehabilitación nos va a conllevar todo este proceso. Porque nos metemos en un proceso de rehabilitación en el que cada mejora también nos hace conscientes de nuestra pérdida. Que salir de este centro no significa un alta en el que yo estoy bien, sino que muchas veces significa salir a un sitio donde hace mucho frío y un espacio donde yo tengo que reconstruir una identidad y tengo que reconstruir un proyecto de vida que no se reconstruye porque yo quiera hacerlo y porque yo tenga ganas, sino que depende de muchas cosas. Porque muchas veces el propio sistema no me protege. No hay nada más doloroso que entender que yo sufro unas circunstancias y mi propio entorno no me da respuesta o no me puede dar respuesta a lo que me ocurre. Por eso quiero que tengáis derecho a estar mal y que os lo permitáis, porque a partir de ahí es donde podemos construir. Y porque tenemos que entender que nuestro objetivo no es tanto el que no nos hayan pasado las cosas, sino aprender a vivir con ellas. Porque vamos a poder hacerlo, pero vamos a necesitar tiempo, vamos a necesitar espacio, vamos a necesitar comprensión y sobre todo vamos a necesitar principalmente hacer algo que se suele hacer muy poco, que es mirarnos con amor. Necesitamos una mirada incondicional sobre nosotros y sobre nuestro entorno, sin juicio, sin prejuicio y sin expectativas, sin idealización, sino partir de nuestra realidad para poder realizar un cambio. En el proceso de daño cerebral ocurren dos circunstancias, incluso mucho antes de que nosotros nos demos cuenta de ellas. Empiezan dos procesos a la vez de los que yo os quería hablar ahí. Un proceso de duelo y muchas veces, que de esto se suele hablar menos, un proceso de trauma añadido. Porque nuestra vida, de alguna manera, se ha roto. Y a veces se ha roto en tantos pedazos que ya no sabemos por dónde empezar a reconstruirnos. Por eso me gustaría poder daros un poco también la visión de cómo nosotros podemos avanzar en este camino y también que os deis cuenta, por otro lado, que ya estáis haciendo muchas de esas cosas y que las estáis haciendo bien. Lo que pasa es que a veces no lo estamos viendo, no le estamos poniendo luz. En el CEADAC se trabaja muy bien con muchas cosas. Tenéis un servicio de terapia ocupacional que está como muy relacionado además con todo lo que hago yo, que os va a ayudar un montón. Y que veáis también que ya habéis iniciado este camino y que es un camino de recuperación que tiene sentido, aunque en este momento no podamos ver esos resultados. Si me permitís que os acompañe durante esta mañana, intentaré un poco que podamos profundizar en todo esto. De lo primero que tenemos que hablar cuando... Era para el otro lado, ¿no? De lo primero que tenemos que hablar cuando nosotros hablamos de una circunstancia tan difícil como el daño cerebral es que en el momento que nosotros sufrimos estas consecuencias estamos iniciando un proceso de duelo.
Se llama proceso por algo. El duelo es una característica necesaria del ser humano y adaptativa por la que vamos a transitar muchas veces por medio de todas las emociones, pero principalmente bueno, se nos va a mezclar un poco entre la tristeza y el enfado. Ya sé que el proceso que nos va a ayudar a entender qué tenemos que hacer con esta herida que se ha provocado. El duelo requiere tiempo, el duelo requiere espacio, el duelo requiere atención. Y hoy en día entendemos que el duelo nos va a acompañar también el resto de nuestra vida. No hay un proceso. En terapia hace tiempo que nosotros no vamos a hablar de superación. No hay procesos que se superen, sobre todo cuando te ha cambiado la vida. No vamos a ser la misma persona que éramos. Eso no significa que seamos peores, pero significa que no podemos volver a ver nuestra vida, a evaluarnos y a entendernos desde esa persona que fuimos. Ni nosotros, ni las personas tampoco que nos acompañan. Incluso muchas veces tampoco los profesionales, que en alguna medida desde nuestra necesidad de ayudar acabamos perjudicando a las personas con las que trabajamos, presionando a las demás a la hora de que puedan iniciar los cambios. Me gustaría que os quedarais con una frase también, porque las personas no cambiamos cuando queremos, cambiamos cuando podemos. No podemos presionar en ese cambio. Tenemos que dar espacio y facilitar que ocurra, pero ese cambio pasará cuando pueda pasar. Nunca desde la presión, nunca desde el interés. Por mucho que intentemos dar ánimos, eso no hace que la persona pueda avanzar en ese proceso. Porque cuando nosotros entramos en un proceso de duelo, en realidad lo que estamos haciendo es darnos tiempo. Estoy pintando mi propia presentación, que esto puede ser muy bonito, pero no nos va a ayudar mucho a... Esto me pasa por no usar el móvil yo para ver mis propias presentaciones. El proceso de duelo se inicia cada vez que nosotros sentimos que hay una pérdida significativa para nuestro propio proyecto vital. Es una pérdida significativa porque ya, de alguna manera, yo no soy la misma persona que era en algún área de mi vida. Y eso requiere una reconstrucción por medio de la tristeza, por medio del apagarme, por medio del dolor, para ver en cómo puedo generar ese nuevo proyecto de vida y cómo puedo, de alguna manera, desprenderme del proyecto de vida anterior. ¿Qué ocurre con el daño cerebral? ¿Dónde empieza y dónde acaba ese proyecto de pérdida? ¿En qué área de nuestra vida? ¿Podemos limitarlo a un solo área? ¿Podemos separar las personas que somos de toda nuestra propia historia, de nuestra vivencia de pérdidas, de cómo hemos aprendido a manejar el dolor? El problema del daño cerebral es que supone un proceso de pérdida enorme, un proceso de pérdida en cada una de las áreas de mi vida. ¿Dónde me reconstruyo? ¿Como pareja, como hijo, como amigo, como profesional, como persona que ha perdido su propia identidad? Por eso muchas veces, cuando iniciamos este proceso, tenemos que ser conscientes de que la persona no está sufriendo un déficit solo en un área de su vida, o en un déficit sensorial, o un déficit físico. La persona está sufriendo una pérdida de identidad que le lleva a no saber cómo reiniciar un propio proyecto de vida, a no saber quién es en cada una de esas áreas. Por eso es un proceso tan difícil y por eso el proceso de duelo tiene que conllevar una reconstrucción global. ¿Cómo reconstruimos esto? ¿Qué podemos hacer con ello? ¿Desde dónde tenemos que empezar? Pues tenemos que empezar desde estar mal. No queda más remedio. Muchas veces queremos saltar. Esto tiene que ver mucho con la sociedad, a las consecuencias. No podemos llegar al bienestar si no pasamos por medio del dolor. Hay una frase que os he apuntado y os he dejado por ahí, pero que me parece importante. Para poder tener esperanza hay que poder perderla. Necesitamos poder sentir que la vida no merece la pena, que esto es una mierda, que nos va mal. De hecho, nuestro acompañamiento tiene que partir por ahí. ¿Qué ha ocurrido con tu vida? ¿Cómo te sientes con esto que ha pasado? No hay palabras de alivio ni de consuelo. Lo que necesitamos es ayudar a que la persona pueda verbalizarlo, pueda expresarlo, pueda poner voz a eso que es tan doloroso. Porque no olvidemos que uno de los problemas del duelo es que la propia persona acaba sintiendo que es una mierda y que no merece la pena. Se acaba sintiendo culpable de su propio malestar, de no ser capaz de estar a la altura como padre, de no poder volver a trabajar como profesional, de no poder atender a lo que quiere su pareja o incluso no responder afectivamente a lo que necesitan otras personas. Por eso nosotros necesitamos un proceso en el que podamos decir, no pasa nada, ríndete. Tendremos momento de luchar con esto, pero necesitamos vivir esa oportunidad, porque necesitamos el dolor, porque cuando se nos rompe algo o nos duele algo, nosotros tenemos una señal que nos permite darnos cuenta de que hay que parar. Hay una señal clarísima que es la tristeza. No podemos vivir en contra de nuestras emociones y no escucharlas, las necesitamos, porque además, independientemente de lo que hagamos, las emociones son tan adaptativas que es lo primero que surge y necesitamos escucharlas para poder resolverlas
Y a veces resolver las emociones no es no sentirlas. En realidad, resolver las emociones es poder vivir con ellas el resto de nuestra vida. Muchas veces los modelos clásicos, o como hemos intentado trabajar muchas veces, es, tengo una emoción, mi vida se para resolver la emoción. Y si no se resuelve, ¿cómo lo hago? Trabajamos a corto plazo buscando soluciones que no aguantan en el tiempo. Por eso hoy en día, muchas veces, vivimos a través de conductas adictivas, de una mala alimentación, del deporte, de las pantallas, de relaciones que no nos compensan, porque estamos buscando de alguna manera cerrar la puerta a ese dolor. Ayer estaba pensando, cuando hablaba de esto, de que por mucho que miremos hacia otro lado, para la tristeza no hay puertas cerradas, no hay cajones cerrados. No hay un sitio donde yo pueda echar la llave y no volver a verlo. Toda mi vida me va a recordar a mi tristeza. Necesito, hoy en día, meter las emociones conmigo para llevarlas conmigo. Al igual que si tengo miedo a ir a un médico a que me dé un resultado, no me voy a pedir no tener miedo. Me voy a pedir ir al médico con miedo, pero ir. Me voy a pedir seguir haciendo actividades, pero incluyendo al miedo. Nuestro objetivo es que podamos trabajar acompañando esas emociones con nosotros. Y esas emociones y estos procesos nos van a acompañar mucho más allá de que nos vayamos de aquí. Y hay determinadas circunstancias y determinados momentos, cuando habéis vivido un duelo, por ejemplo, una pérdida de una pérdida por un fallecimiento, siempre va a haber cosas que nos recuerden a esa persona, aunque ya no esté. Pues este proceso es más o menos lo mismo. Uno de los problemas de los duelos, además, es que la sociedad no permite ver los duelos siempre. Tenemos clarísimo el duelo cuando fallece alguien, pero no tenemos claro que en la vida estamos continuamente sufriendo pérdidas y nuestro propio sistema no nos ha educado para poder vivir con esas pérdidas, para poder entenderlas. Sufrimos pérdidas de amigos, sufrimos pérdidas laborales, sufrimos pérdidas de salud, sufrimos pérdidas cuando pasamos de ser adolescentes a ser adultos, cuando estamos trabajando y dejamos de trabajar, cuando nuestros hijos se hacen mayores y dejan de necesitarnos para vivir. Es como que la sociedad nos permite de alguna manera vivir alguna pérdida, tampoco todos, porque enseguida hay que recuperarse, hay que mirar para adelante, hay que salir, pero es como que hay ciertas pérdidas que no están bien vistas o que no se pueden verbalizar. Por eso, las pérdidas que tienen que ver con lo laboral o con los proyectos que no conseguimos son pérdidas fundamentales para nosotros. Porque mucho más allá de lo que hagamos, el ser humano es feliz cuando da sentido a su vida, cuando tiene un propósito. ¿Y si perdemos el propósito? ¿Y si no sabemos responder a la pregunta ¿para qué vivimos? Por eso es tan necesario el poder darnos tiempo y poder decirnos, hey, no pasa nada, es normal que te sientas así. Porque además, hoy en día, lamentablemente, los proyectos laborales y el trabajo, estamos en una sociedad todavía en la que se nos valora por la productividad, por lo que conseguimos hacer, por el dinero que generamos. Vivimos en una sociedad que parece que el trabajo no se identifica. Incluso hablando un poco con los egos de género, todavía más a los hombres, porque para lo único que valíamos era para trabajar. Eso luego ha tenido sus consecuencias también a muchos niveles. Entonces, cuando nosotros perdemos el trabajo, en realidad, y perdemos lo que daba sentido a nuestra vida, en realidad estamos perdiendo algo que nos identifica de una manera muy profunda y que hay que reconstruir. Y que hay que reconstruir de una manera tan profunda que a veces es muy difícil de hacer porque ¿con quién hablo de esto? Qué bien que no trabajas, pues tienes tiempo para ti. Esto parece, con los procesos oncológicos pasa un poco lo mismo. Bueno, pues habrás aprendido mucho de esta situación y también puedo aprender sin haberlo vivido. Yo no quiero tener este tiempo para mí. Yo no quiero tener una paga para toda mi vida. Yo quiero poder ser yo en mi vida. Muchas veces, sin darnos cuenta, toda esta verbalización lo que acaba conllevando es un proceso de invalidación de lo que es la propia persona, porque no nos permiten vivir, en realidad, las profundas consecuencias que supone el daño cerebral adquirido, sino que nos piden ver las ganancias. Muchas veces es desde un buen propósito, desde una necesidad de ayudarnos, pero nadie nos puede ayudar a manejar el dolor sin ayudarnos a caminar por medio del dolor. Porque somos los primeros y las primeras que nos gustaría estar felices. Y nos gustaría ver la parte que tenemos de ganancia. Llegará, pero no es el momento en el que estamos hablando. No es en el momento del impacto. Por eso nosotros necesitamos tiempo para poder trabajar y para poder redefinir esto. Como os voy a dejar la presentación y la idea era que os lo llevarais, tampoco voy a estar ahí leyendo todo lo que pone, ¿no? El duelo laboral, como otros duelos, al final supone muchas pérdidas, ¿no? Porque hemos perdido lo que os estaba contando, la identidad profesional, el proyecto vital. Muchas veces, como os decía, nos sentimos culpables porque no podemos llegar a la altura de lo que esperábamos o porque ya no podemos aportar en casa o porque no tenemos ese horario que también nos ayuda, no tenemos ese sistema social que hemos perdido. Y muchas veces, dentro del proceso de duelo, uno de los problemas que nos encontramos es la culpabilización. Al final nos acabamos sintiendo mal
por estar viviendo esto. Y hay que tener cuidado porque cuando hablamos de duelo y hablamos de trauma, hay un proceso que se llama revictimización. Y es cuando no permitimos a las personas ser lo que son las víctimas de su propia circunstancia, acabamos otra vez, sin verlas, haciendo que se sientan todavía peor. Lo único que necesita una persona que pasa por un proceso de este tipo es ser vista. Y ser vista desde una mirada incondicional. Y la mirada incondicional es el amor. Está bien como estás, estás en tu momento. Veremos qué podemos hacer. Pero tenemos que enseñarte a que te mires también dentro de estas circunstancias con amor. Con una mirada de decir, no pasa nada, te puedes equivocar, vas a fallar, vas a tener problemas, no vas a llegar a cosas, no pasa nada. Lo entiendo. Partimos desde ahí. Vamos a ayudarte a trabajar todo esto. Muchas veces, intentar reconstruir toda una vida y todo un proyecto desde el querer cambiarlo ya, al final acaba provocando mucha ansiedad porque la persona no puede llegar a cumplir esas expectativas. Y muchas veces lo que ocurre cuando se plantean desde ahí las expectativas es que el propio miedo a fallar, a volver a equivocarse, a no conseguirlo, lo que acaba conllevando es todavía una sensación todavía de malestar. Y muchas veces lo que va a generar son procesos de evitación. Si voy a volver a fallar, si voy a fracasar, si voy a volver a sentir dolor, no lo voy a hacer. Por eso nosotros necesitamos quitar esa presión, quitar esa sensación de tenemos que conseguir cosas, tenemos que recuperarnos cuanto antes, tenemos que volver a conseguir a ser las personas que éramos antes. No somos la misma persona, ni hace falta, pero necesitamos saber qué persona podemos llegar a ser. Nosotros normalmente, en otros momentos, en las fases del duelo, siempre se ha hablado, bueno, se habla del duelo por fases porque a la gente hay que darle un poco de sentido y un poco de contenido, pero hace mucho tiempo que sabemos que primero las fases no son un círculo por el que vamos pasando de fase a fase, son una espiral por la que vamos fluyendo de una fase a otra, vamos, volvemos, vamos, volvemos, vamos y volvemos a lo largo de toda nuestra vida, no solamente cuando pensamos que se acaba un duelo. Normalmente los procesos de duelo se hablan de que duran entre 12 y 18 meses. Bueno, pues que no lo he cambiado. Aquí hay que hacer muchas cosas, ¿eh? Bueno, cuando nosotros hacemos este proceso, estamos entendiendo además que primero las fases no pasan así, pero sí, además está bien porque así me escucháis y no estáis mirando, porque estáis mirando y no me escucháis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros nos vamos moviendo en espiral por esas fases y hemos descubierto o ahora trabajamos con alguna fase más. Yo os quiero hablar de dos emociones y de una fase en concreto. Dos emociones que van a surgir a lo largo de todo el proceso y de una fase que es la que necesitamos o es desde donde nosotros necesitamos trabajar. Principalmente cuando nosotros hablamos de duelo y de pérdida, estamos hablando de la tristeza. La tristeza es la emoción que nos desactiva porque nos permite ayudarnos a darnos tiempo para entender qué está ocurriendo, cómo reconstruirnos, cómo lamer nuestras heridas de alguna manera. Es la que nos lleva a la cama para darnos tiempo a pensar. Necesitamos esa tristeza y necesitamos escucharla. Si nosotros negamos la existencia de esa tristeza, no podemos mirarla, no hay nadie que nos acompañe a decir no pasa nada, yo te doy la mano, pero es normal que no estés bien. Nosotros no vamos a hacer ese proceso de transición a poder estar mejor. Por eso es muy importante dar tiempo a esa tristeza. Una cosa importante cuando hacemos un trabajo emocional es ¿cuándo voy a dejar de llorar? ¿Cuándo voy a dejar de estar triste? ¿Cuándo voy a dejar de pensar esto? ¿Qué más da? Eso no es lo importante. Porque muchas veces sin querer lo que estamos planteando es hay que estar mejor, hay que mirar hacia adelante, hay que pasar de esto, no pasa nada. Una frase que a mí me encanta es anímate. O estás triste, no estés triste, ¿no? Son esas frases que han servido a un 0% de las personas a lo largo de la humanidad, pero que de alguna manera, como la tristeza de otras personas nos conmueve, en realidad cuando estamos viendo la tristeza de otra persona, estamos viendo nuestro propio malestar y nuestro dolor evidente. Y sin querer estamos intentando que esa persona no esté en ese proceso de dolor. Necesitamos la tristeza y necesitamos apagarnos. Y necesitamos poder sentir eso para entender qué está ocurriendo un poco en nuestra vida y en nuestra realidad. Además, uno de los problemas que conlleva la tristeza siempre nos mueve hacia el pasado. Es una emoción que tiene que ver con lo que hubo y ya no hay, con cómo fue mi proyecto de vida, con cómo yo era. Cuando trabajamos la tristeza también trabajamos con la idealización. Siempre idealizamos. Bueno, los seres humanos somos así, también idealizamos el futuro. Vivimos en dos realidades, la que tenemos que vivir y la que queremos vivir o la que creemos que es buena para nosotros. Con lo cual, uno de los trabajos que nosotros tenemos que hacer es entender que pasaron cosas en mi vida, pero cuidado, tampoco mi vida era perfecta antes. También corremos ese riesgo. Igual que cuando una persona fallece, no era siempre buena.
Yo, mi madre cuando falleció, mi padre parecía Gandhi. Nada más lejos de la realidad. Todo el mundo es buenísimo cuando ya no está. Las relaciones de pareja son buenísimas. Los trabajos. De todas formas, el cerebro a veces parece que no funciona bien y siempre quiere hacernos daño. Bueno, eso es una realidad que tenemos, ¿no? Porque en realidad el cerebro nunca funciona bien en nadie. Entonces, este proceso de idealización también tenemos que trabajarlos, ¿vale? Y tenemos que darnos tiempo para entender que esa persona se fue y que tenemos que reconstruir otra persona. Y para eso nosotros necesitamos la tristeza. Y hay que entender algo, y por eso os lo he señalado. Nosotros no elegimos lo que sentimos. Las emociones vienen porque nos hablan, nos dicen cosas de nosotros y de nosotras y de lo que necesitamos. Pero no hemos decidido estar tristes o estar enfadados o sentir amor o sentir miedo. Pero sí que podemos elegir cómo afrontarlo y cómo vivir con esa emoción y qué hacer con ella cuando aparezca. Spoiler, nada, ¿vale? No toquéis nada cuando estéis viviendo ese proceso emocional, porque ese proceso emocional ya no está dirigido por el cerebro, sino por la necesidad de resolver de nuestro propio cerebro circunstancias que están pasando. Nosotros cuando tenemos un proceso emocional hay que dejar que fluya, hay que dejar que salga sin hacernos daño y luego ya podemos decidir cómo afrontarlo y podemos decidir cómo trabajar con ello. Muchas veces lo que nos metemos es en procesos de evitación del malestar. No quiero sentirme mal, no hago esto. No quiero sentirme mal, no hablo de ello. No quiero sentirme mal, no pienso en ello. No voy al CEDAC de vuelta, no me vuelvo a enfrentar a ver a mis amigos, porque me estoy viendo desde la persona que ya no era. Esos procesos de evitación, lo único que consiguen en realidad es que no pasen nunca. Vamos por la carretera, cogemos un atajo y volvemos a la salida anterior. Y volvemos a la carretera y cogemos un atajo y volvemos a la salida anterior. Podemos vivir en este bucle el resto de nuestra vida. Y el problema de la evitación del malestar y del dolor es que se va a generalizar. Cada vez me va a empequeñecer más, me va a impedir. Porque como no me doy la opción a volver a fallar, lo que estoy haciendo es no permitirme crecer. No estoy generando oportunidades para que puedan pasar otras cosas. Por eso nosotros tenemos que trabajar desde la realidad de que vivimos pérdidas y sufrimos. Y la tristeza nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Sí, ¿no? Otra emoción con la que va a surgir y que va a surgir habitualmente y va a surgir prácticamente a la vez es el enfado. El cerebro no puede entender aquello que no tiene sentido dentro de su proyecto y necesita tiempo para poder trabajarlo también. El enfado es esa emoción que al final me está ayudando a entender cuáles son los límites actuales, cuáles son mi proyecto vital, mis expectativas, cuáles son mis creencias a lo largo de mi vida. Como eso es un impacto muy grande, lo que hace el enfado es ponerme en esa situación de movilizarme en el rechazo de lo que me ha ocurrido. Y el enfado se va a disparar hacia cualquier sitio. Se va a disparar hacia los demás, se va a disparar hacia Dios, hacia los profesionales con los que estoy trabajando, hacia mi pareja, hacia la vida, hacia el mundo. Es un proceso normal que hay que escuchar y que hay que pasar. Las propias familias, porque cuando yo hablo estoy hablando también de todas las personas que acompañan, incluso de los profesionales, también es normal estar enfadados con esta realidad. Y a veces ese enfado nos lleva a una búsqueda de respuestas que no tiene fin. Porque muchas veces lo que nos ha ocurrido no tiene respuesta. Da igual que se movilice ese enfado. Pero lo que sabemos que siempre pasa es que ese enfado se acaba trasladando desde fuera hacia adentro. Y al final, yo soy la persona que no está a la altura. Yo soy la persona que no es capaz. Yo soy la persona que no puede conseguir esto. Y no confundamos nunca ese proceso de exigencia personal o ese proceso en el que muchas veces decimos que es que se está exigiendo demasiado, con un proceso de en realidad lo que está pasando es que no puede aceptar la pérdida. Lo que hay que acompañarle es cómo te sientes cuando no puedes hacer esto, cuando no consigues este objetivo, cuando no recuerdas lo que hiciste ayer, cuando no puedes mantener una conversación de más de 20 minutos. No te responsabilices de ello, no te culpes, no te enfades. Uno de nuestros objetivos es poder convertir ese enfado en el momento, porque al final el enfado es una emoción que moviliza. Necesitamos convertir ese enfado y esa energía en algo de decir, bueno, lo voy a enfocar en dónde sí puedo enfocarme, qué sí puedo hacer, dónde puedo yo trabajar, qué necesito valorarme. ¿Por qué yo sigo mereciendo la pena? Necesitamos poder hacer ese salto en el enfado. Precisamente porque tenemos que pasar el ¿por qué me ocurrió esto? A qué significa esto para mí ahora. Y cómo puedo, desde aquí, reconstruir mi propia identidad. La fase de la que os quería hablar del proceso de duelo es un proceso de integración. Antes se hablaba de una fase de aceptación. Lo que pasa es que es verdad que la expresión aceptación la utilizamos más ahora en terapia de aceptación y compromiso, y la aceptación psicológica tiene, bueno, pues otros componentes. Nosotros hablamos de integración porque cuando nosotros vivimos
llevamos con nosotros toda nuestra vida, toda nuestra historia, va convirtiéndose en el relato de lo que somos. Necesitamos hacer que toda nuestra vida forme parte de nuestra vida, porque si empezamos a hacer compartimentos estancos, al final nuestra vida se divide en muchas partes y ya no sabemos a qué parte mirar. Y muchas veces cuando nos miramos, en vez de vernos en lo que somos completos, nos vemos en fragmentos de las personas que somos. Necesitamos, por medio también de los procesos terapéuticos, poder unir todas esas piezas, porque somos todo lo que nos ha ocurrido. Y todo lo que nos ha ocurrido define nuestra identidad, define cómo nos hablamos, define lo que pensamos de nosotros, define nuestras relaciones. Por eso necesitamos integrar. Ojalá no nos hubiera pasado nada de lo que nos hubiera pasado, pero la realidad es que la vida es pérdida. Hasta el punto de que tampoco os va a sorprender si os digo que al final pues no vamos a estar ninguno aquí. Estadísticamente, de momento, esa probabilidad nos puede. Con lo cual, nosotros tenemos que poder mirar todos nuestros procesos de pérdidas e integrarlos para irnos reconstruyendo nuevas realidades. No hay un antes y un después en el que esto se olvide. En realidad ninguna pérdida se olvida, pero puedo aprender a vivir con ellas. En realidad el dolor nunca desaparece, pero ese dolor no me impide reconstruirme. Cuando ese dolor no cambia la diapositiva, vale. Aprovecho. Cuando ese dolor me impide reconstruir el proyecto de quién soy yo, al final es donde estoy teniendo un proceso desadaptativo. Pero yo necesito entender que ese dolor me va a acompañar. No solo me va a acompañar, sino que no podemos sorprendernos, y esto es importante, cuando nosotros hacemos procesos de crecimiento, procesos de rehabilitación, hay que contar con la posibilidad de una recaída. Porque de repente a veces estamos en terapia y nos pedimos, en la terapia que sea, y nos pedimos que a partir de entonces todo nos va a salir bien. Claro, como nos ha salido bien siempre en la vida, porque eso es lo normal. Pero de repente nos pedimos no fallar, no volver a sentir dolor, no volver a sentirnos una mierda, no volver a sentir que no podemos. No es cierto. Nos va a pasar a lo largo de nuestra vida. Incluso hay momentos que nos van a volver a recordar eso, que nos van a volver a conectar con esa pérdida. Los aniversarios, los hospitales, determinadas personas, determinados momentos, una canción. Cada persona tiene determinados estímulos asociados a esa realidad. Nosotros tenemos que entender que es normal que en determinados momentos me vuelva a sentir triste y vuelva a no tener ganas de nada. El problema es que como nos pedimos estar bien, ese proceso de recaída no le sabemos frenar. ¿A quién le volvemos a echar la culpa? A nosotros y a nosotras, que tendríamos que haberlo superado ya. No, nuestro trabajo es vivir con ello y que cuando venga poder atenuarlo y poder amortiguarlo y poder entender que ese dolor forma parte de mi vida y ese dolor también define lo que soy. Y no solo define mi pérdida, define mi lucha, define mis fortalezas, define mi proyecto de mi vida y mi identidad. Yo puedo reconstruirme a partir de mi pérdida y mi dolor y voy a trabajar a través de ello. Por eso los procesos de duelo no terminan, se transforman, se integran, forman parte de nosotros. Nuestro objetivo, como hemos visto, no es tanto cerrar la etapa, sino integrar todo lo que hemos vivido en una nueva fase. Por eso, cuando estamos en un proceso de pérdida, a las personas no le podemos plantear que eso hay que cerrarlo, que hay que pasar página. Porque nosotros no podemos decir, esta parte de tu vida se acabó, ya no existe. No has sufrido esto, no has tenido esta pareja, no has tenido problemas, no has tenido esta enfermedad. No, porque ya no somos la misma persona. A partir de ese momento tenemos el deber, la responsabilidad y el derecho de reconstruirnos a partir de esa pérdida. Por eso nosotros hoy en día tenemos que trabajar de esta sensación de seguir viviendo con esta realidad, sin mirarla, pero sin que nos condicione hasta tal punto de que no podamos, cuando estemos preparados y preparadas, volver a reconstruirnos desde un proyecto que tenga sentido para nosotros. Por eso, muchas veces cuando nosotros estamos intentando ayudar a una persona, lo que tenemos que hacer es entender que no podemos ir por delante ni por detrás, sino que tenemos que caminar a su lado. Y que entienda que estamos caminando a su lado, mirando lo que está mirando ella. Y viviéndolo también como lo está viviendo ella. Para ayudarla a que pueda realizar este proceso. Y a que pueda entender que cuando llegue el momento de dar el salto estaremos. Y si no podemos dar el salto estaremos también. Y si nos caemos, estaremos también. Porque en realidad nuestro objetivo es que la persona nunca se sienta sola. Y como dice Fernando Pessoa al final, por mucho que miremos hacia otro lado, nosotros llevamos siempre las heridas de todas las batallas que hemos evitado. Nuestra idea y nuestra tarea es conseguir no evitar ninguna batalla. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ir a lo sencillo y a lo básico. En realidad, la tristeza apaga mi energía, me quita energía, porque necesita darme tiempo para sanar, con lo cual tengo acceso a muy poca capacidad. Tenemos acceso a muy poca capacidad añadido
a las consecuencias del daño cerebral, nuestra capacidad de concentración, nuestra fatiga cognitiva, el sueño que nos entra después de hacer una tarea muy complicada o cuando tenemos que hacer tareas duales, tenemos que escuchar a una persona y a la vez hay otro estímulo. Lo primero que tenemos que hacer es poder acceder a más energía para poder hacer otras cosas. Con lo cual, hay que partir por lo básico. Necesitamos que nos dé el sol. No a las 12 de la mañana, no a través de un cristal, pero necesitamos que nos dé el sol. Necesitamos hacer ejercicio físico de manera moderada, adaptada a las posibilidades y a las necesidades de cada persona. Si podemos estar en un espacio de naturaleza, siempre va a ser mucho más regulador y mucho mejor que si estamos dentro de una ciudad. Si podemos mirar un árbol porque no tenemos otra cosa, pues incluso nos va a poder ayudar. Necesitamos, de alguna manera, dormir. Es muy importante dormir, lo sabéis. Descansar, echarnos la siesta, que el tiempo que tenemos en el que cognitivamente podemos sacarnos partido, que sea tiempo de verdad. Por eso necesitamos comer bien. Sabemos cada vez más que hay una gran relación entre los ultraprocesados y los problemas de salud mental. Por eso necesitamos que la comida sea adecuada para nosotros, que esté regulada, que pueda regular nuestro microbiota. Da igual los antidepresivos que nos tomemos, porque si la microbiota no funciona, no estamos absorbiendo nada. Comamos, durmamos, salgamos al sol y hagamos un poquito de ejercicio. Importante, el orden. ¿Qué necesito? ¿Qué me pasa? ¿Cómo puedo regularlo? ¿Cómo te estás sintiendo con esto que me está pasando? ¿Qué estás haciendo tú con ello? ¿Qué podemos hacer juntos para poder trabajar esto, para poder entendernos, para poder ayudarnos? ¿Qué hacemos con los demás? Con los que opinan, con los que no son importantes, con los que están diciendo cosas que no van con nosotros. Siempre este es el orden para trabajar en la tristeza. Importante. Una de las cosas que se va a reconstruir en un proceso de pérdida es mi universo relacional. Por eso es tan importante que yo identifique cuáles son aquellas personas que me van a conectar emocionalmente, con las que puedo hablar, con las que puedo desahogarme, y cuáles son esas personas que me van a conectar con lo bonito de mi vida, con lo reforzante, con aquello que me hace sentir bien. Necesitamos ir reconstruyendo esta identidad porque también esa parte y ese sistema social de apoyo es fundamental para nosotros. Y muchas veces este universo relacional también se ve dañado. Hay gente que aparece, que no aparece, que está, que no está, que reconstruye su manera de relacionarse. Y este es otro proceso de duelo en el que nos vamos a meter, porque hay gente que va a desaparecer y gente que va a estar. Y necesitamos también poder trabajar con ello. Respecto a las conexiones vitales, hoy en día estamos trabajando, perdonadme, terapeutas ocupacionales, porque claro, ellas saben mucho más y lo saben desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos trabajando hoy en día en terapia con la activación conductual. Nosotros tenemos que proporcionarle al cerebro esos estímulos que al cerebro le ayudaban a estar bien, aunque ahora no sientan que le hacen estar bien. Porque hay una pérdida de reforzadores inmensa cuando estamos tristes y cuando sufrimos un impacto de este tipo. Y necesitamos volver a reconstruirnos desde los reforzadores que ya estaban. No es momento de inventos, ni de hacer magia, ni de pócimas. Es momento de acudir a lo que ya estaba en nuestro repertorio conductual. Porque vamos a tener muy poquita energía. Vamos a dedicarla a aquello que realmente nos hacía sentir bien. Y si nos gustaba tocar el piano y solo tenemos la posibilidad de tocarlo con una mano, toquemos el piano con una mano. Y si nos gustaba mucho ver series y hay que verla en 4 partes, las vemos en 4 partes. Y si tengo que leer 2 veces la misma página, la voy a leer. Y si me gustaba pintar y lo tengo que redactar, empiezo por ahí. Porque no puedo estar en un momento de reconstruir mi repertorio, no tengo energía para eso. Pero mi cerebro sí recuerda. Y tengo que ayudarle a que entienda aquellas cosas que le sentaban bien. Por eso lo vamos a hacer poquito a poco, por eso lo vamos a hacer en orden de dificultad y por eso también lo vamos a hacer con una cosa que llamamos hipocresía emocional. Vamos a hacer las cosas que nos hacían sentir bien estando tristes, pero las hacemos. No nos vamos a pedir estar bien. Si yo yo hacía pádel y ahora hago pickleball y, bueno, pues de alguna manera no tengo ganas un día, pero sabía que me gustaba mucho, lo hago y trabajo con ello. Y lo hago triste. Esto es como cuando a veces decimos, no me apetece salir, qué rollo, y con los amigos, y luego nos lo pasamos muy bien. Es un poco esa sensación llevada a la terapia. Voy a actuar como si estuviera feliz. Voy a hacer las cosas que me hacían sentir bien. Porque mi cerebro al final lo recordará y lo volverá a asociar. Porque si yo pierdo todos los reforzadores, cuando yo quiero volver a iniciarlos, me va a costar un montón. Y voy a sentir todavía más ese vacío. Parte del trabajo que nosotros necesitamos hacer en todo este proceso es que al final consigamos responder a estas preguntas antes o después. ¿Quién era yo antes de la pérdida? ¿Quién no voy a volver a ser? ¿Cómo ha cambiado mi vida tras esta pérdida? ¿Qué lugar estoy ocupando en cada área de mi vida? ¿Quién soy ahora y quién puedo llegar a ser?
Fijaros el orden. Hay que empezar por la parte de arriba. Y como profesional tengo el deber de hacer estas preguntas, porque no os creáis que a los profesionales a veces no nos cuesta tener que trabajar desde el dolor de otras personas o a las familias, pero es importantísimo que la persona sea capaz de decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué has perdido? Vaya mierda esto que te ha pasado, ¿no? Porque a partir de ahí podremos llegar a la última pregunta. Del quién era yo, a quién puedo llegar a ser. Ese es todo el proceso que nos va a acompañar. Y recordad que este proceso no se acaba cuando nos vamos de aquí. Este proceso nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, porque todos a lo largo de toda nuestra vida estamos reconstruyendo nuestra identidad. Acompañar, como se explicaba, acompañar en realidad en un proceso de pérdida es sostener la experiencia. Parece muy bonito, pero es muy difícil. Nosotros lo llamaríamos contención psicológica. Puedes contarme lo que quieras porque yo lo voy a coger. No pasa nada, este es un espacio seguro. Te voy a escuchar, voy a validar lo que estás sintiendo. Entiendo que te sientas así. No voy a hacer nada con ello. No te voy a decir lo que tienes que hacer. No voy a poner caras. No te voy a cortar para decirte cómo me siento yo. Simplemente voy a estar contigo sosteniendo esto porque las emociones se resuelven por sí mismas y la propia persona. Nadie las resuelve. Nadie puede hacer que no sintamos lo que queremos sentir. Venga, anímate, ya no hay que llorar más. ¿Tienes un ataque de ansiedad? Bueno, ya se te pasa. Pasará a ti. Bueno, esto es como cuando somos padres y se nos cae el niño y, bueno, primero a veces le das un azote porque se ha caído y luego le dices, venga, ya pasó, tiene la herida el niño y estás llorando y estás sufriendo. Pues esto es un poco parecido, ¿vale? Nosotros necesitamos acompañar esa experiencia. Y esto en el fondo, y lo que os planteo es que nos va a facilitar el trabajo, porque simplemente tenemos que tenemos que escuchar atentamente, no mirando hacia otro lado, sino respondiendo afirmativamente ante las respuestas emocionales de la persona con la que estamos trabajando. No tenemos por qué decir nada, no hay frases que vayan a mejorar la situación. Podemos estar ahí, callados, entiendo cómo te sientes, es verdad. Podemos hacer afirmaciones de lo que está haciendo, pero no hay nada que pueda mejorar lo que tenemos que hacer, ¿no? Es mucho mejor validar las emociones, que la persona entienda que esa emoción tiene sentido, que nosotros no somos nadie para juzgar lo que esa persona está sintiendo en ese momento, que necesitamos respetar el ritmo de cada persona. No podemos forzar a una persona que esté mejor. ¿Cuándo una persona es el momento de estar mejor? ¿Quién desde fuera puede decidir, ya no tienes que llorar más, ya no tienes más que hablar de esto, ya no te va a doler, ya no tienes que sentir miedo? Cada persona tiene su proceso. Lo que hay que hacer es saber, ver y ayudar a esa persona que se dé cuenta de, parece que estás hablando de otra manera de esto, parece que tienes necesidad de hacer algo más, parece que se te está quedando corto esto, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo te puedo ayudar? Ese sería un poco el proceso. Y ofrecer apoyo práctico, fundamental y que a veces se nos olvida. Recordar, la ayuda siempre tiene que ser solicitada por la persona que necesita la ayuda. Y no puede ser ni invalidante ni sobreprotectora. No podemos hacer cosas por la otra persona justamente en un proceso de rehabilitación que la propia persona tiene la necesidad de generar otra vez un proceso de autonomía. Solo hay dos preguntas que van a funcionar. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas hablar de ello? ¿Necesitas que hablemos de otra cosa? ¿Cómo puedo ayudarte? En realidad, desde ahí ya lo tenemos todo hecho. Que ayudamos a que la propia persona pueda empezar a pensar en ella y hablar de su propio proceso de autonomía. Y no os olvidéis tampoco que las personas que acompañan llevan su propio proceso y necesitan también ser cuidadas. Cuando pasa una circunstancia de este tipo, todo acaba girando en torno a eso. Hay un prototipo de enfermedad y hay un enfermo. Y toda la vida tiene que girar en torno a esa persona que está enferma. Y eso acaba siendo un proceso muy desgastante, porque las propias personas acaban perdiendo su propia identidad, su espacio, su tiempo, su energía. Empiezan a sentirse culpables si hacen algo más que cuidar. Esto es como cuando hay un avión que tiene una despresurización y caen las mascarillas. Como no nos pongamos primero la mascarilla, no sé a quién vamos a ayudar, porque a los 2 minutos nos hemos ahogado. Siempre primero recordar la mascarilla a la persona que cuida. Regular, daros espacio, daros tiempo, escuchar vuestras emociones, trabajarlas también donde las tengáis que trabajar, porque también estáis sufriendo un proceso de pérdida de la identidad de la persona con la que estáis y de vuestra propia identidad, porque también sentiréis que no podéis ayudar, que no estáis a la altura y muchas veces os sentiréis culpables. Liberaros de eso, daros tiempo, daros espacio. El mismo trabajo, la misma necesidad, el mismo derecho. Daros permiso. Porque cuidarse no es dejar de cuidar, es hacer que ese cuidado sea sostenible. Hay un proceso del que hablamos menos cuando hablamos de todo este proceso, pero que también está ocurriendo a la vez. Pensar que cuando nosotros sufrimos un daño cerebral, del tipo que sea, da igual que sea un ictus, un traumatismo craneoencefálico, por un tumor,
por una encefalitis, por lo que sea, es un impacto que rompe toda nuestra vida. Nuestro cerebro no está preparado para recibir esos impactos. Esos impactos son tremendamente traumáticos. Una persona estaba normal y se despierta con una persona limpiándola. O en la UCI después de un montón de días. O en una ambulancia. El cerebro no puede asumir ese cambio. Y a partir de ese momento, el cerebro actúa en modo supervivencia. Se ha olvidado de que existimos. Quiere que no nos muramos. Por eso muchas veces este proceso de trauma, que conlleva un proceso de miedo, no se trabaja y no se habla. Y el miedo va a ser una emoción que probablemente nos acompañe a lo largo de toda nuestra vida. Y como el cerebro necesita sobrevivir, que seamos felices o no, le da bastante igual, incluso nos disocia. Dejamos de saber qué está ocurriendo, dejamos de saber qué estamos sintiendo, dejamos de saber por qué nos pasan las cosas. Porque para el cerebro lo importante es vigilar todo lo que ocurre a nuestro alrededor para que no nos vuelva a pasar nada. Y a partir de ahí vivimos en un proceso de alto impacto respecto a todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Cualquier proceso de cambio, cualquier estímulo, volver a ir al médico, volver a tener un análisis que pueda no salir bien. Nuestro cerebro nos va a llevar a activarnos de tal manera que en este mismo proceso nos vamos a agotar. Y no vamos a ver que estamos activados. Y no vamos a ser capaces de ser conscientes de por qué estamos reaccionando ante estímulos con los que antes no reaccionábamos. Por eso necesitamos también poder poner esta mirada en este proceso de trauma psicológico que nos acompaña por el impacto inmenso que va a tener en nuestra realidad, en nuestra vida y en nuestra supervivencia, porque no olvidemos que principalmente cuando uno sufre daño cerebral, una de las cosas que ha pasado por su cabeza es casi me muero, me puedo morir. Mi vida no es infinita, se acaba. Y ese es un proceso con el que tenemos que convivir, con la posibilidad de no estar. Y es un proceso que también requiere tiempo y que requiere constancia y requiere poder poner esa mirada sobre ello. Cuando nosotros hablamos de trauma, en realidad estamos hablando de cuando tenemos una vivencia que sobrepasa nuestras capacidades para manejarlo. Vivimos una experiencia adversa muy grande, de una manera prolongada en el tiempo, normalmente en la infancia, o de lo que estamos hablando es un momento inesperado de nuestra vida. De repente el cerebro no tiene recursos para poder manejarlo. Y a partir de ahí, como os contaba, es donde empiezan realmente los problemas. Y recordar, el duelo se ve, el trauma difícil. Y menos hoy en día, porque muchas personas con esta sintomatología de miedo, al final acaban siendo diagnosticadas de hiperactividad, de TDAH, de altas capacidades. Bueno, hoy en día todo el mundo es narcisista, con lo cual seguramente también de narcisista, pero no va a ser bien mirada esa sintomatología. Es importante verla porque está influyendo y podemos trabajar desde ella, pero no desde los modelos tradicionales, sino desde los modelos nuevos que podemos implementar acerca del trabajo en trauma. Como dice Gabor Mate, trauma no es lo que me sucedió. Trauma es lo que pasó dentro de mí como resultado de lo que me sucedió. Es cómo yo puedo interpretar o no esa experiencia adversa que yo he vivido. Principalmente, cuando nosotros trabajamos en trauma, vamos a ver en tres grandes bloques, nosotros vamos a ver dónde está la sintomatología, pero principalmente se va a dividir en estos tres: intrusividad, activación y evitación. Nuestro sistema nervioso, en este caso el sistema nervioso simpático y parasimpático por medio del nervio vago, esta es una realidad, bueno, y por medio de la amígdala, que se le ha ido la pinza, se ha sobreestimulado y a partir de ahora empieza a ver todo como si... ¿habéis visto Del Revés 2? Sale ansiedad y ansiedad tiene 27 experiencias posibles, ninguna real, pero tiene 27 experiencias posibles a la vez en las pantallas ante las que tiene que actuar. Eso es un poco nuestro cerebro en un proceso de trauma. Está resolviendo todos los multiversos posibles menos el en el que está viviendo. Por eso, uno de nuestros procesos fundamentales en trauma es anclarnos en nuestra experiencia real, en nuestro presente. Fijaros, hemos pasado del pasado, el duelo, al futuro, el trauma. De la tristeza al miedo. La intrusividad, pues muchas veces lo que acaba ocurriendo es que se nos vuelven a aparecer pensamientos, pesadillas, volvemos a reexperimentar, a revivir aquello que ocurrimos. Además, lo revivimos, esto no da tiempo a explicarlo hoy, pero biológicamente para nuestro cerebro lo reexperimenta como si fuera la primera vez que en realidad lo está viviendo. Por eso lo vive con la misma intensidad que lo vivía. Y esta es una sensación completamente desagradable porque no se puede prever. No podemos prever cuándo va a ocurrir este estímulo, cuándo voy a volver a sonar con ello, cuándo voy a tener una pesadilla. Y esta es una realidad con la que a veces vivimos y con la que tenemos que compartir. Y a veces estamos de la manera más tonta haciendo nuestra vida y aparece un pensamiento que vuelve a romper todo nuestro proceso.
Es normal vivir con estos pensamientos. No podemos hacer nada con ellos. Lo que podemos hacer es qué hacer después de que ocurran, qué hacer después de volver a sentirlo, de volver a revivirlo. Porque una de las cosas que hacemos, y luego lo veremos en la habitación, es como existe la posibilidad de que lo vuelva a revivir, no voy, no lo hago, no lo vivo. La activación es realmente el principal problema que nos encontramos en las experiencias de trauma y es el que está peor visto. Nuestro cerebro necesita hiperestimularse y necesita, fijaros, en un cerebro que de alguna manera está sufriendo un déficit, está sufriendo dificultades estimulares y en el que cuando aparecen varios estímulos a la vez no sabe qué hacer o cómo atenderlos, de repente nuestro sistema nervioso nos está pidiendo esa hiperactivación. Todavía se complica mucho más todo este proceso y esa hiperactivación nos lleva a tener miedo a todo sin saberlo, a tener miedo al médico, a escuchar el sonido de una ambulancia y que ese sonido de la ambulancia nos sobresalte, a volver hacia DAC y que volver aquí significa volver a reexperimentar todo aquello que vivimos, a tener que controlar absolutamente todo, a no poder parar, a no poder callar, a tener que estar comiendo, haciendo ejercicio, viendo la tele o hacer cualquier actividad de tipo compulsivo que me ahorre estar presente donde necesito estar, que es en el aquí y en el ahora. Esta hiperactividad se ve muy poco porque para verla hay que verla a través de la realidad de la persona. Por eso nosotros nunca podemos ver a la persona desde el síntoma, sino desde ella. Y nunca podemos decirle a una persona qué te pasa, sino hay que preguntarle qué te ha pasado. Porque eso es lo que nos permite ayudar a entender a esa persona de verdad. ¿Cuál es el problema de la hiperactivación? El agotamiento, el cansancio, que todo esto acaba produciendo también problemas inflamatorios y acabamos teniendo problemas intestinales, gastrointestinales, acabamos teniendo también problemas de piel, alergias, porque al final el cuerpo no puede vivir de esta hiperestimulación y acaba sobrecargado. Es como si continuamente nos estuviera preparando para huir. De repente nos hemos convertido en una gacela paseando por medio de los leones. Tenemos que ayudar de alguna manera a poder romper esta realidad. Como os decía, la evitación además es un proceso que acompaña esto. Si algo puede hacerme daño o me puede doler, voy a intentar que no me pase. Voy a intentar no vivirlo. Voy a intentar no hablar de esto. Voy a intentar no pasar por ese sitio. Voy a intentar no sentir eso. El silencio es la principal fuente de problemas del trauma. Porque cuando hay una situación de trauma, se silencia, no se puede hablar de ello. Tenemos una persona que tiene daño cerebral o tiene un proceso oncológico y es mejor no hablar del tema. No hay que tocarle, hay que hablar de otras cosas. O incluso sacamos a la persona de su propio entorno y la metemos en una burbujita para que no se preocupe por los problemas de los demás. Con lo cual le estamos dando más tiempo para que se preocupe por sus propios problemas continuamente. Hay que contarles un poco lo mal que van las cosas, porque de alguna manera también le ayudamos a que salga de donde está. Ningún proceso de evitación ayuda a cambiar a una persona. En terapia no hay camino corto, hay camino funcional o disfuncional. Normalmente los caminos cortos y las soluciones rápidas que se nos plantean de una manera muy sencilla, incluso con los gurús que tenemos hoy de TikTok o Instagram, o los libros de autoayuda, incluso profesionales que no están realmente formados en esto, intentan proporcionar respuestas rápidas. No hay respuestas rápidas aquí, pero sí que hay respuestas funcionales. Y normalmente todas las respuestas que tienen que ver con el trauma, con la pérdida, con la tristeza, con el miedo, requieren tiempo. El cerebro quiere corto plazo. Quítamelo de en medio. La realidad y la vida y la felicidad y el bienestar siempre es a largo plazo. Por eso siempre da la sensación de que los malos ganan, porque van a corto plazo. El otro proceso nosotros siempre nos vamos a mover en el trauma entre, esto tiene que ver un poco con el sistema simpático, nos va a hiperactivar, el sistema parasimpático nos va a apagar. Cuando la persona no tiene la capacidad o ya no puede más, porque también físicamente es muy difícil estar continuamente en la hiperactivación, lo que va a acabar haciendo el cerebro es, ¡pum!, apagarnos. En realidad es como decir, no puedo huir, me hago el muerto. Pues en realidad es me hago el muerto en vida, no puedo más, no puedo hacer nada, me anestesio, dejo de sentir, nada me apetece, nada me gusta, no reacciono. Uno de los procesos que nosotros trabajamos en trauma es aumentar una cosa que llamamos la ventana de tolerancia. ¿Cuántas cosas yo puedo introducir para que no me hiperactiven o no me hipoactiven? Cuando yo estoy en un momento inicial del trauma, mi ventana de tolerancia es muy estrecha. Cualquier cosa me va a desbordar. Nuestro trabajo, ayudar a que esa ventana de tolerancia vaya avanzando. El cerebro tiene 3 procesos y 3 maneras de curarse. Hablar, pensar y soñar.
Hablar es fundamental. Nosotros nos explicamos narrándonos. Contamos la historia de nuestra vida. Ponemos a los buenos y a los malos. Intentamos explicar qué es lo que ha ocurrido. Muchas veces estas narraciones se rompen y establecemos malos roles, malas explicaciones a todo lo que nos está ocurriendo. Por eso la persona necesita hablar. Porque el lenguaje construye y modela nuestro pensamiento. Cuanto más hable la persona, más podemos entender lo que está ocurriendo y con qué sistema está viendo las cosas. Nunca se habla de más. Muchas veces lo confundimos con está dando vueltas siempre a lo mismo. No tiene que ver con eso, pero la persona necesita explicar, necesita entender, necesita poder narrar todo lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces con esto? El propio trauma está provocando una amnesia postraumática, ¿vale? Relacionada con el impacto que ha tenido a nivel emocional. Pero el daño cerebral adquirido muchas veces también está generando una amnesia postraumática por el propio daño cerebral. La persona no sabe qué ha ocurrido. Sé que este proceso, y a veces nos metemos en él y es difícil y es doloroso, yo lo entiendo para vosotros como acompañantes, esa persona necesita saber lo que ha ocurrido, necesita saberlo todo, necesita poder entenderlo, entender qué ocurrió en esos días que estuvo en coma, que no entendía nada, que no se encontraba bien, entender cómo ha sido ese proceso, porque necesita poder integrar esa narración en su vida, necesita poder entender todo lo que ha ocurrido ahí. Por eso necesitamos hablarlo. Y vosotros como acompañantes necesitáis hablarlo. No es de miedo a compartir ese dolor. Es importante tener un espacio para decir, yo me sentí así, pasó esto, yo tuve que hacer. También necesitáis liberaros de eso. Pero hay que hablar. El silencio es mortal para poder crecer. Si hay algo que en una familia se ha convertido en tabú, no vamos a avanzar. Si tenemos secretos avanzados, o secretos enterrados dentro de nuestra historia, no vamos a avanzar. Hay que poder mirarlo, porque ha ocurrido y no podemos negarlo. Tenemos que poder mirarlo y poder hablar de ello con cierta normalidad, aunque tenga un impacto emocional. Hablar, hablar y hablar. Porque si no, el cerebro va a buscar su propia estrategia para poder liberarse de eso. Por eso el hablar, a veces tenemos miedo a lo que estamos viendo, ¿no? El no preguntar, porque muchas veces cuando nos preguntan o cuando nosotros preguntamos qué ha ocurrido, cómo te sientes, pues al final nos van a contestar. Y como hablábamos antes, pues en nuestra sociedad tenemos una cierta denegación pues, de todo esto que está ocurriendo, ¿no? No se nos forma, no se nos ayuda a ver qué respuestas podemos dar cuando una persona está hablando. Por eso tendemos a racionalizar nuestra propia respuesta. Es mejor no hablar, va a ser muy duro, es que nos va a hacer daño. Hablar, hablar y hablar. Hay que romper este silencio impuesto. Y recordar que para la persona, aunque para nosotros nos cueste hablar, la persona siempre va a tener al final la necesidad de poder hablar de ello si ha hecho un buen trabajo, porque necesita completar esos huecos que tenía, porque el completar esos huecos va a dar sentido a una historia dolorosa y traumática que ha vivido. Por eso pasar página, déjalo ya, hace tiempo, supéralo, no le des más vueltas, acaban haciendo mucho daño. Por eso, algo que en trauma llamamos develación, que es como cuando inauguramos algo y enseñar la placa, pues aquí tenemos que enseñar la placa del daño cerebral adquirido. Tenemos que poder hablar de ello con naturalidad, con normalidad, dentro del trabajo de la familia, porque ya forma parte de nuestra realidad. Y que sepáis que vosotros siempre sois la persona indicada para recibir todo lo que tiene que contarnos, porque no hay nadie mejor para poder manejarlo. Sois las personas más cercanas en las que confía y con las que tiene vínculo afectivo. Hablar. Dad palabra al dolor, el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Hablar. Porque hablar nos permite conducirnos a algo todavía más importante, que es pensar. Nosotros necesitamos reconstruir lo que ha ocurrido, necesitamos darle sentido, necesitamos poder entenderlo y por eso nosotros necesitamos poder hacer todo este proceso de poder pensar en ello. El no pensar no nos va a ayudar. Hablar, pensar, porque muchas veces la manera que nuestro cerebro va a tener para poder ayudarnos es soñar con ello. Van a aparecer pesadillas, experimentaciones y flashback. No hay que preocuparse, no hay que asustarse, forma parte del proceso. Pero cuando nos está hablando nuestro cerebro en sueños, significa que también nos está hablando despiertos. Escuchémoslo. Simplemente os lo dejaré. Nosotros en el trauma, igual que en el otro, trabajamos en fases. Bajamos el nivel de activación, generamos seguridad para la persona, le ayudamos a que recuerde y la reconectamos con la vida. Esas serían las 3 fases con las que vamos trabajando y además, una vez más, trabajamos con todas a la vez, ¿no? Seguridad, bueno, ya lo hemos visto. Le ponemos nombre a lo que está ocurriendo, intentamos generar un control de dentro a fuera y no al revés, y establecemos un entorno seguro. Muchas veces cuando nosotros vivimos miedo,
lo que estamos haciendo es intentar controlar todo lo de fuera para que no me pase nada, con lo cual nos volvemos continuamente vulnerables a todo lo que ocurre en nuestro entorno. Nuestro objetivo es que poco a poco podamos encontrar ese trabajo dentro. ¿Cómo podemos regularnos? Primero, anclarnos al presente, de una manera muy sencilla. Siempre nos anclamos primero por parte de nuestro cuerpo, de nuestro físico. Porque sabemos y tenemos evidencia de que esto funciona y se ha comprobado de muchas maneras. Por eso, estrujar cosas, coger cosas, permitir que nos abracen, comer cosas ácidas, que está parando el pensamiento y nos está permitiendo estar en nuestro presente, el frío, escuchar sonidos que están ocurriendo a nuestro alrededor, tomar conciencia de nuestra respiración, oler cosas muy reguladoras. Nosotros tenemos principalmente dos cosas que nos regulan: los cítricos y todo lo que huele a bosque. Lo sabemos, hay evidencia científica. Yo os propongo lo siguiente: buscar también el olor que os regule. Cada persona tiene un olor especial que le conecta con algo bueno de su vida. Buscar aquello que os regule. Anclaje físico. Me centro y me anclo en mi propio presente. Intento hacer actividades después que me permiten a veces un poco parar mi pensamiento cuando se me está disparando: esto me va a salir mal, no voy a poder, no voy a ser capaz, van a salir mal los resultados. Bueno, nosotros podemos interferir a nuestro cerebro metiéndole spam, en realidad. Metemos actividades de lenguaje que nos permitan, de alguna manera, romper ese ciclo de pensamiento en el que se había metido en nuestra cabeza. Fijaros que todo lo que os estoy proponiendo ya lo hacéis. Y ya lo hacéis aquí también con vuestras terapeutas ocupacionales. Y lo hacéis en el trabajo de los talleres que tenéis. En realidad, lo que os estoy ayudando a que afirméis también el gran trabajo que podéis hacer aquí con las grandes profesionales que tenemos, ¿no? Y el anclaje tranquilizador, que sería un poco más complicado, pero os lo dejo para que lo veáis, simplemente significaría que podamos trasladar nuestra mente a un sitio que para nosotros sea un lugar seguro. Siempre hay que hacerlo en ese orden: lo físico, lo cognitivo y la imaginación, porque normalmente pues, es una situación un poco más difícil. ¿Qué más podemos hacer con el trauma? Fijaros que se comparten muchas cosas, ¿no? Sabemos que hay tres cosas que funcionan con el trauma muy bien y funcionan independientemente de lo que podamos hacer. Aquí tenéis talleres, por ejemplo, de baile, ¿vale? Sabemos que cantar, bailar y hacer teatro, sobre todo si lo hacemos en grupo, son muy reguladores. Nos ayudan a tener un estado de conexión social y nos ayudan a bajar ese nivel de intensidad y ese nivel de tensión que tenemos. Intentar de alguna manera y como se pueda introducir estas actividades. Aquí lo hacemos de manera adaptada y funciona muy bien. La gente cuando habla mucho de estos talleres como un espacio donde se sienten parte de algo otra vez y sienten que pueden reconectar con algo importante como es la música. La meditación o rezar o la oración nos ayudaría, pero cuidado, desde mi perspectiva profesional, nunca al principio. Porque si nosotros hacemos el silencio del todo al principio, nuestro cerebro va a estar lleno de cosas y eso es muy complicado. No vamos a saber cómo asumir todos esos pensamientos, todo ese daño, todo ese dolor. El recuerdo, esto ya os lo he explicado y lo hemos visto, tendría que ver un poco con trabajar nuestro duelo, reelaborar nuestra historia, y la última parte sería la reconexión, que es la parte que os voy a dejar aquí porque además la van a compartir un poco y va a trabajarla también mis compañeras, ¿no? El cómo aprender a luchar, a reconciliarnos con nosotros, con los demás y con la vida, encontrar nuestra misión como supervivientes, volver a dar sentido a nuestra vida y poder resolver de alguna manera el trauma. Cuando hablamos de resolver el trauma, es aceptar que en nuestra vida a veces va a aparecer ese miedo, esas verbalizaciones que no son adecuadas, esa hiperactivación. Pero nosotros podemos hacer que todo eso nos acompañe y viva con nosotros. Y vamos a trabajar en tres espacios. Nuestro objetivo es aprender de nuestro pasado, no del bucle ese en el que nos ha metido nuestro cerebro con lo que debería haber sido y ya no es, sino qué ha ocurrido, qué puedo aprender ya que lo he tenido que vivir, qué he aprendido de mí mismo y de mi capacidad para sobrevivir y para sanar, y de qué podría deshacerme para seguir avanzando, qué está pesando aquí, qué no me está dejando crecer. Aprender a trabajar todo lo que tenemos en el presente, surfear la ola. Si tengo una vivencia emocional, no me choco contra la ola. Cuando llegue a la orilla veo qué hago con mi tristeza, con mi miedo, con mi enfado. Practicar los anclajes, como os he explicado. La difusión cognitiva. Yo no estoy pensando esto, pero mi cerebro me está ofreciendo este pensamiento. Mi cerebro está creyendo que yo no soy capaz. Mi cerebro me está diciendo que todo me va a ir mal. Ya, pero eso no está en tu presente. ¿Dónde está? Ese es nuestro trabajo. Es decir, ¿esto está ocurriendo de verdad en mi presente? Esta frase le va a gustar mucho a una persona que hay aquí. La vida se construye de dentro a fuera, nunca al revés. La única manera de vivir es desde dentro hacia afuera. Miremos primero lo que necesitamos.
Miremos desde dónde estamos. Construyamos desde nosotros, no desde que el entorno cambie, desde que el sistema me lo proporcione, sino qué puedo hacer yo en mi propia realidad para intentar estar mejor. Y que también nos demos permisos. Acordaros, podemos tener un mal día, pero no convirtamos un mal día en una mala vida, no nos digamos eso. No trabajemos desde ese sufrimiento, pero rindámonos si un día nos hace falta, pasémoslo mal si un día nos hace falta, tengamos miedo, chillemos, enfadémonos y que se acabe ese día, el día siguiente digamos, ¿cómo reconstruyo? ¿Cómo sigo? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo manejo este dolor? Por lo tanto, y para cerrar un poco aquí, minimizar todo aquello que nos hace daño, evitar conductas adictivas, cuidar la alimentación, como hemos visto, como lo vais a tener, el uso del móvil, por favor, dispositivos digitales, caca, cuanto menos mejor. No están ayudando nada a nuestros procesos de rehabilitación. Trabajar con un repertorio manual, si podéis, y está en vuestro repertorio, trabajar con eso. Las actividades manuales funcionan súper bien en el trauma. Manualizar vuestra vida, siempre que esté en vuestro repertorio. Si os gusta cocinar, no hagáis maquetas, cocinar. ¿Vale? Trabajar desde esa realidad, desde lo que ya está. Empezar siempre por lo que ya está. Si os gusta tocar un instrumento, tocar un instrumento. Ya le adaptaremos, veremos cómo lo podemos hacer. Pero partir siempre ya de lo que está, porque eso os va a ayudar un montón. Intentar, si podéis, trabajar con algo que ayude a que vuestras neuronas sigan funcionando. Aquí lo trabajáis mucho en terapia ocupacional. Seguir trabajando con ello. La cabeza va a decir, ya no lo hago como antes, no puedo, me canso enseguida. Cánsate, pero hazlo. 5 minutos, pero hazlo. A tu cerebro le estás diciendo, puedo. Puedo 5 minutos, pero puedo. No dejéis de hacerlo, no evitéis. Porque desde la evitación, recordar, no vamos a conseguir avanzar nada. Y aprende de vuestro futuro. ¿Cuál es nuestro objetivo en la terapia? No es superar el dolor, no es superar el malestar. Es construir una vida que podáis vivir, que tenga sentido, que tenga propósito y que sea vuestra. La terapia tiene que hablar de futuro. Fijaros, hemos empezado desde la aceptación y la integración del dolor, pero tenemos que acabar hablando de futuro. ¿Para qué vivo? ¿Qué quiero hacer con la vida que tengo, con la realidad que tengo, con las capacidades que tengo? ¿Hacia dónde puedo ir desde mi propia realidad? Porque desde donde puedo ir hacia mi propia realidad voy a trabajar todo lo posible por hacerlo verdad. Y solo puedo hacerlo verdad desde mis fortalezas y desde mis valores. No puedo construir una vida ni idealizada, ni la que quieren para mí, ni la que me pide la sociedad ni el sistema. Tengo que construir la vida que tenga sentido, que me dé sentido. Porque una vida con sentido es una vida que amortigua las dificultades de la vida. Una vida sin sentido, pues no tiene sentido. Quería terminar, vamos bien, moderadora. Quería terminar precisamente leyendo un poema que escribió una persona que sufre un trauma, que me gusta mucho y me dejaría dejaroslo, si me permitís, como regalo, que es Lucía Ross. Heridas que nos encierran, heridas que no se cierran, se disimulan ante el sopor de la vida moderna y luego gritan en silencio cuando no las ves. A menudo sin saberlo, pero siempre sin permiso y sin avisar. Heridas que dirigen nuestros actos con el miedo al volante y la inseguridad en los pies. Heridas que nos alejan, que construyen escudos, que se esconden bajo la piel. Heridas que nos nublan, que nos estancan y distorsionan el paisaje. Heridas que nos mudan las palabras cuando nos toca plantar cara. Heridas que se heredan como ermitaño entre la hiedra que espera que hierva la sangre. Sangre que traerá más sangre si no se frena la herida. Herida la vida, la estima, el valor. Heridas. Heridas que escuecen, pero alivian si las escuchamos, aceptamos, transmutamos, las sacamos a pasear. Y una vez vencida la herida, lo que queda es la vida. Desde aquí os deseo que en todo este proceso podáis conseguir encontrar el sentido a vuestra vida. Muchas gracias.